Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Chicos y chicas, magos y magas del universo de Harry Potter. Hoy os traigo un glorioso y estupendo tutorial de pintura rápida de Harry Potter como novedad con Hedwig. Lo primero de todo, una imprimación con negro. Luego utilizamos la imprimación en blanco cenital, como siempre, para utilizar en estas figuras tan chulas de Harry Potter. Y lo primero de todo, pues la túnica, que en este caso utilizo un negro más el Stegadon Blue de Game Workshop para hacer ese tono agrisado azulado, que me va a ayudar en este caso como capa base oscura de toda la túnica de Harry Potter. No hay que tener ningún cuidado, utilizo un pincel de hecho de andar por casa, básicamente descuidado, no tengo ningún reparo a la hora de pintar. Si es cierto, como veis en el proceso, que lo que procuro es que no tocar las zonas donde ya hay pintura para no remover esa pintura. Las zonas más oscuras o las utilizo precisamente para las zonas de abajo de la capa o las zonas más ocultas, en este caso de la túnica, mejor dicho, ¿vale? Y bueno, quizá una zona un poquito más clara, pues aplico en este caso un estegadón casi directamente a las zonas donde considero que va a haber una luz concreta. En este caso el jersey, pues no hay ni más ni menos que un blanco con una pizca de negro y también vuelvo a coger el Stegadon Blue porque tiene azul y al final me vale para ese jersey azulado que todos conocemos. Si a eso le añado a que puedo utilizar esa misma mezcla para utilizar la capa base oscura de Hedwig, que recordemos que el animal es blanco, pues vamos a hacer un proceso que vais a ver ahora, creo que es interesante y muy facilito de pintar, que es hacerlo en distintos tonos, primero en gris, sin ningún cuidado, ¿vale? Y voy a utilizar en cada ascenso hacia la mezcla un poquito más claro ese blanco, ese tono blanco que veis que cojo, para grisar la mezcla y aclararla. Y donde considero en ciertas partes del animal pues voy ya definiendo un poquito el volumen. De momento no tengo cuidado a la hora de pintar. Ya digo que con eso sí recomiendo poquita cantidad de pintura. El pincel, como veis, ya digo que no, no lo cuido para nada porque tampoco me interesa. Y bueno, pues estos procesos sí recomiendo que cojáis pinceles de andar por casa. Que son los que al final hacen que nuestros pinceles sufran más durante estos procesos. Y bueno, pues ahí veis un poquito rollo, esto os recordará mucho al exclusivo y mítico pincel seco. En este caso es un poquito húmedo, ¿vale? Pero la técnica es la misma. Mover constantemente de un lado para otro ese glorioso pincel. Y lo que sí que es cierto, ya voy aclarando distintas zonas de Hedwig, que la pose es espectacular, con esas alas abiertas, esa escena que nos recuerda a la película que todos recordamos de Harry Potter. Creo que es en este caso la primera, no me hagáis mucho caso, que yo soy un amante de Harry Potter, pero no me sé de memoria todas las películas. Y bueno, pues aquí igual, hago la mezcla con el blanco, saco un poquito ya ese tono claro grisáceo, cada vez se nota más. Hay que tener, si es cierto, algo de cuidado, entre comillas, ¿vale? Para poder hacer esas descargas de pincel seco en distintos sitios. Al final no deja de ser un animal que tiene distintos tonos, entonces porque haya un tono más claro o más oscuro en distintas zonas me va a venir bien. No considero que sea relevante o importante. Y es un proceso que al final voy a repetir hasta la saciedad, hasta que vea que llega al punto donde yo quiero llegar. Pensar que es desde un tono que habéis visto, un gris muy, muy, muy oscuro, hasta el blanco puro, que llego a utilizar, como veréis ahora a continuación, en las luces finales. Sigo con ese proceso, donde ahí ya sí que veis que en algunas zonas concretas sí se puede ver ya zonas de ese gris blanquecino. Voy a decir gris blanquecino porque es que sigue habiendo gris. O sea, esto es algo que tenéis que tener, sobre todo los pintores que habitualmente pintáis, que el blanco tiene muchos matices
Y en este caso, este gris, aunque sea muy, muy, muy claro, tirando a blanco, no deja de ser, o no deja de comportarse, mejor dicho, como un gris. A la mezcla, sigo añadiendo, sigo avanzando en este proceso. Quizá es el más, no iba a decir el más lento dentro de todo el proceso de la miniatura, pero puedo decir que al final no tiene ningún misterio el pintar algo con esta técnica, porque los fallos se notan poco, básicamente. Entonces es constantemente ir subiendo poquito a poco, cogiendo blanco a esa mezcla que poco a poco va subiendo. Ya vais viendo esa tonalidad blanquecina que va cogiendo Hedwig. Y parte de esto, pues nos va a ayudar a que la miniatura, o en este caso la mascota, coja esas tonalidades que van a ver desde un gris oscuro, como podéis ver, ahí azulado. Yo creo que el tono es más azulado, más que algo muy, muy, muy oscuro. Eh, y distintos tonos. Esto no es más que al final dar una riqueza cromática a una miniatura que va a ir a la mesa de juego. Esto no va, por supuesto, para exposición, ni mucho menos, donde haríamos un planteamiento totalmente distinto. Pero bueno, para ello, pues veis, yo ya sí que con la imprimación en blanco que yo ya había hecho, sé dónde reflejar un poquito las zonas de máxima luz, por decirlo así de algún modo, y eso me va a ayudar a que la miniatura, en poses concretas como la foto de inicio, veis que funciona muy bien. Estos son procesos que al final conseguimos que la miniatura juegue un papel estético en su plano frontal. Seguimos con ese tono blanco, donde veis que sigo aplicando. Aquí sí es verdad que con algo un poquito más de cuidado, lo que es ese tono. Pero como veis, ya casi directamente cojo el blanco para poder dar. Muy pocas veces mojo el pincel y os digo por qué. Porque estoy en un proceso en el que la pintura, así de este modo un tanto terrosa, me es muy importante. Entonces, si yo aplico o hago la descarga para limpiar el pincel con agua, tendría la posibilidad de que a la hora de volver a hacer estas pasadas, la pintura más clara se metiese en los recovecos. Por eso el pincel seco al final, como dice su nombre, pincel seco. Bueno, pues nada, es algo muy interesante ya ver cómo en la parte de los vértices de las alas ya aplico las luces finales. En algún momento, como podéis ver, en el ala derecha de Hedwig tiene un tono un tanto más claro. Eso ha sido parte de que ir rápido, pues en algunos sitios he llegado con más claridad que en otros. Pero bueno, es algo que no me preocupa, ya digo, porque que en unos tonos de la miniatura haya una intensidad y en otros otra tampoco me preocupa, ¿vale? Voy a ir yendo y viniendo en este proceso hasta dar con lo que yo quiero. Fijaros ahí que hago un punteado en lo que es la parte del cuello bajo y del cuerpo ya de Hedwig, un poco para resaltar ese relieve que ya tiene la propia lechuza. Y bueno, pues todo lo que nos ayude a definir un poquito, pues bienvenido sea. Bueno, ahí veis que en un momento determinado lo que hago es que por este proceso los pinceles se estropean y en un momento concreto quito algún pelillo que pues siempre suelta el pincel. Fijaros que aquí he cambiado de pincel. En este caso pues cojo un pincel que tenga una cerda mucho más larga para controlar un poquito más esa trazada. Sigo no teniendo mucho miramiento a la hora de pintar, ya digo, no, esto es una técnica que domina cualquiera, hasta mi primo de 4 años. Entonces, pues bueno, con esto no tenéis que tener ningún miedo. Bueno, pues en este caso cogemos el color carne, perdón, cogemos el fucsia de Scale 75 con un negro. ¿Por qué? Porque va a ser un poco el tono oscuro, pero ya
me va a hacer de tono frío para el pantalón de Harry Potter. Como veis, en la zona donde está la imprimación, que se queda más blanquecina, es donde voy a resaltar esa luz que luego va a funcionar tan sumamente bien pues de forma, en el plano frontal. Esto sí es importante que dejéis secar la pintura. ¿Por qué? Porque no sé cómo mezclaréis vosotros, hay mucha gente que mezcla en húmedo, perdón. Ahí me meto yo, que son uno de los procesos que considero más divertido a la hora de pintar este tipo de miniaturas, porque te generan una serie de información muy interesante en las mezclas dentro de la figura. ¿Vale? Ahí es curioso porque fijaros que hago planos muy, muy, muy oscuros debajo de las piernas con ese negro, ¿vale? Que meto ya a tope para resaltar esa profundidad. Y dejo, ahora justo estoy pintando esa parte blanquecina que había dejado, que era una parte que había dado con el spray, que es la más cercana a lo que pudiera ser la luz. Entonces es un plano que también me interesa recalcar. Pues nada, subimos ahí un poquito la luz y fuera. Cojo blanco, por supuesto, a la mezcla en la del fucsia con ese gris que me va a dar ese tono interesante. Y fijaros lo que hago, que voy dando pequeños toquecitos a modo de dipping, ¿no? Pues un poquito para hacer esa textura de lo que es la propia túnica, ¿no? Como si fuese la tela. Y bueno, pues tampoco hay que tener mucho cuidado ni tener mucho miedo a este tipo de técnicas. Veis que no tiene ningún misterio. Y pues ahora sí hay que buscar un poquito la volumetría. En ese proceso, ese mismo color, fijaros que lo utilizo también para los pantalones. No deja de ser un tono claro, un tono violáceo o violeta, ¿vale? Como vosotros lo queráis llamar, o amoratado, hay distintos términos. Entonces, simplemente con eso vamos a ayudarnos a levantar la luz de esos pantalones. En este caso también aprovecho para pintar el jersey, dar tonos. Me interesa que la figura vaya cogiendo tonos por todos sitios. Añado ahí un poquito de azul que me va a ayudar con ese fucsia y algo de blanco para tirar ahí en la mezcla que me quede un tonito cada vez más claro y blanquecino, pero algo amoratado. O sea, la información no la tenemos que perder. Es verdad que el blanco nos va a ayudar a desaturar el color, es decir, a perder esa vivacidad, porque interpretamos que Harry Potter está en un ambiente frío. Posteriormente, pues hacemos el mismo proceso con la túnica, donde como veis vamos ya marcando los pliegues, los más cercanos a la luz, lo vamos marcando. Creo que es un proceso que de momento no hace falta tener excesivo cuidado. Y como veis, utilizo la parte plana del pincel. Parece que es la punta, pero la punta la utilizo en momentos concretos para poder texturizar, etcétera. Pero es más la parte plana del pincel. Por eso sí elijo un pincel que tenga una cerda larga. Que utilizo un azul también con ese fucsia en la mezcla para poder hacer el guante de Harry Potter. Los guantes de Harry Potter, me he guiado a través de una fotografía, son de color azul. No sé si os acordáis en la película, yo lo desconocía totalmente y de hecho se los hubiera pintado a modo de guiño, a lo rollo Gryffindor, ¿no? Así en plan rojo con amarillo. Pero bueno, he sido más fiel a la foto y he dicho, bueno, pues si tiene los guantes azulitos, se los pintamos azulitos. Qué casualidad, el tono azul me va a ayudar mucho, añadido con el blanco para las luces que vamos a resaltar en el guantecito. Y nada, un punteado aquí. Se supone que el tejido, ¿no? Es como lana, pues nada, toquecitos, toquecitos. Vamos a ir haciendo que, pues eso, en la parte más más abierta, ¿no? O más dado al plano de luz, pues coja ese azul clarito.
Luego, en este caso, utilizo un morado oscuro para los zapatos. Pudiera utilizar el morado oscuro, al final le coges porque es un tono muy parecido al marrón quemado, al marrón que muchos conocéis, que aplicáis pues en esos tonos oscuros. Repaso ahora sí con el negro la zona de debajo de la manga, de la túnica, para dar otra vez ese toquecillo a nivel volumétrico que nos gane profundidad la figura. Una figura muy bonita. Y nos ponemos ahora con el proceso de la cara. El proceso de la cara, pues nada, no es más allá del otro mundo. Los laterales aplico tonos morados, se supone, ¿no?, que está pasando frío. Y de base aplicamos el Cayenne Fleston de Citadel, de Game Workshop, que me va a ayudar como capa base. Voy a intentar fundir en momentos concretos y hay planos concretos que se nota un tono con referente al plano frontal que es mucho más claro. Aprovecho también en este caso para pintar lo que es el borde del pelo, etcétera. Y bueno, fijaros una cosa curiosa, esto que a lo mejor podéis ver, dice, se le ha ido la mano y ha pintado con azul el pelo de Harry Potter. Pues sí, chicos, pintamos el tono de azul de Harry Potter porque aparte de que es un tono mucho más claro que el oscuro, como podéis ver, me va a ayudar para resaltar la luz que vamos a aplicar ahí. Y como veis aquí sí podéis ver el proceso en húmedo que hago, cómo lo voy fundiendo en ese momento antes de que la pintura se seque. Pues lo hago ahí en el mismo momento y lo que hace es fundir dentro de lo que es la propia figura a nivel volumétrico. Veis que desaparece ese tono azulado casi prácticamente, ahora como podéis ver. Y se queda en un tono gris azulado. Pero ese azul está ahí, me va a ayudar a hacer que ese tonito de pelo quede frío. Por supuesto, añado el blanco, añado ese tono azul, con cuidado para que me quede un azul agrisado. Y ahí lo voy a dar en las zonas donde considero que son los reflejos del pelo. Voy dando por toda la figura, concretamente donde considere que hay reflejos. Disculpar por el plano de cámara porque en algunos momentos se me va hacia el lado izquierdo. Y esto es porque estoy más pendiente casi de pintar la figura que de estar en la posición concreta. Es bastante complicado. Así que os pido disculpas. Y bueno, pues proceso de la cara de Harry Potter. Como podéis ver, los puntos más oscuros en los ojos. Que no hace falta pintar ojos, amigos. No hace falta pintar ojos. O sea, los ojos te los puedes ahorrar. Ahí vais a ver el proceso de la figura, que no necesariamente necesitáis pintar ojos. Y bueno, pues ahora estoy con las gafas, que para ello utilizo un tono azulado y clarito. Si en unos momentos determinados tengo que mover, girar la figura, colocarla de un modo concreto para poder llegar con el pincel, lo coloco. Como habéis visto que de repente la figura desaparece. Bueno, y aquí en este caso, tonos de piel. Los tonos de piel siguen siendo un tono de piel muy apagado. Ahí me recoloco un poco con la cámara. Y ahí vuelvo otra vez a acentuar lo que es la luz del brillo del pelo. Fijaros, aquí cojo un tono oscuro y pues lo voy aplicando aquí sí con cuidado. Un poco para el recorte de la cara. Eso es importante. El perfilado también es importante entre el pelo y la piel en función de miniaturas. Algunas que se perfilan y otras no tiene por qué. Sigo cogiendo el blanco a la mezcla. En este caso para las gafas. Hacer algunos brillitos. Que me va a venir muy bien para hacer ese, vamos a llamarlo, no metálico de las gafas. Y bueno, pues el proceso de la bufanda. No es ni más, pues que cogeros
lo que puede ser una bufanda y seguir un poco el patrón, porque yo no lo he seguido al dedillo, he tenido ahí ciertas licencias, como vais a ver ahora a continuación. Cojo en este caso un tono negro con el Mephiston Red para hacer esa capa base oscura de la bufanda. Dejo los tonos en blanco porque me va a ayudar a que los tonos amarillos que vaya yo a hacer simulando esa bufanda mítica de Gryffindor, pues me ayude a resaltar más el color amarillo todavía. Reajusto un poco, como veis, no tengo excesivamente cuidado, o sea, hay gente que lo hace un proceso mucho más lento, que todas las líneas estén paralelas, etcétera. Como veis, es un proceso que, bueno, es de reajuste. Mi manera de pintar es constantemente estando reajustando. Donde me equivoco, corrijo y sigo. Ya la miniatura va quedando guay. Y bueno, lo primero de todo, cojo el tallar, que no me acuerdo yo bien de los nombres, el tallar sand, ¿vale? Como tono, en este caso, amarillento o u ocre, sería el nombre más o menos correcto. Ahí me he salido, había un momento que se me ha ido, he manchado el jersey, nada, tengo mezcla, para eso está la paleta húmeda, busco tono, lo saco y corrijo. Y fijaros que ya aprovecho a dar textura al jersey. Claro, son procesos que en un momento determinado consideras que lo puedes hacer, se hace y punto. Y seguimos a otra cosa mariposa. Fijaros ahí que guay. Es una miniatura súper agradable de pintar, muy divertida, yo me he divertido un montón. Cosa que siempre digo que hay que pintar, pero siempre divirtiéndose. Y encima, si sabes un poquito qué hacer, pues te pueden quedar cositas resultonas, como veis a continuación. Aquí lo cojo de cualquier manera, ¿os dais cuenta de lo que os decía anteriormente? Lo tengo que coger de un modo determinado, lo cojo de un modo determinado. Para eso tengo, eh, bueno, este aparato, vamos a llamarlo así de algún modo, donde tengo sujeto este soporte, donde tengo sujeto ahí la figura que no se me va a caer. Utilizo para los tonos claros el Thamisi Desert también, el de la pintura de Game Workshop, que me va a ayudar a tonos más claros. Y por supuesto, ya que estoy, lo que voy haciendo, aquí ya sí, a mano alzada y jugándola, el tono oscurito haciendo líneas para dividir en dos eh, las líneas amarillas. Esto si lo hiciese de otro modo sería mucho más complicado. Entonces, buscamos procesos que sean sencillos y resultones. Son miniaturas de juego. Lo que nos va a interesar es que llamen la atención, que nos lo pasemos bien jugando, pintando, pero todo lo que podamos evitar de complicarnos la vida, lo vamos a hacer. Veis ya parte del proceso de la bufanda, cómo ya va cogiendo esa tonalidad tan chula. Y ahí, veis, meto un poquito más de luz. Defino un poquito más y noto que hay algún color, como es en este caso el color más oscuro, pues para ahora sí definir mejor lo que es la bufanda. Al final es buscar la estética que más os guste. Por último ahí pues sigo iluminando las zonas finales de la bufanda, los iba a decir los plieguecillos, no sé si está bien dicho, pero bueno, el borde de la bufanda, vosotros me entendéis. Sigo recolocando ahí las luces en ese proceso. A veces los procesos como este son los más lentos dentro de la figura de lo que uno más tarda. Fijaros que no he tardado nada en pintar
lo que es casi todo el color en general de la figura, la túnica, pantalón, jersey. Lo que es a nivel de coloreo es muy rápido. Luego ya es el proceso de definición donde uno tarda más. Y bueno, pues aquí veis, utilizo el blanco junto con esa mezcla que ya tenía entre el Tallar Sand y quizá el Zamesi Desert, un poquito para las luces finales. Ahí a modo punteo. Cojo el fucsia que añado y mezclo. Se me va a quedar un tono agrisado pero amoratado, que me va a venir muy bien. Y el tono más claro, en este caso, con el fucsia y que me hace resaltar un poquito más. Y el Mephiston Red. Ese es el último color rojizo que veis ahí en la paleta, aunque se vea de fondo difuminado. Pero ese rojo que acabo de tocar ahora mismo, ¿vale? Es el Mephiston Red, que me ayudará un poquito ahora a dar... esto lo hago a modo casi de veladura, de aguada directamente para que me coja cierto tono carnoso. Esto es así, o sea, los tonos de la piel tienen muchos tonos y es importante pues reflejarlo también. Ahí os intento mostrar la figura. Ué. Fijaros que ya va quedando guay, va teniendo ese rollito chulo. Nuestro querido Harry Potter, que hará las delicias de mucho. Creo que es una de las miniaturas de las novedades que más se ha vendido. Y ahí, tonos, lo que os estaba comentando. Busco tonos, pues saco tonos. Fijaros que paso el dedo, al final es para que no se queden las zonas principales del pelaje, de las plumas, mejor dicho, de Hedwig. Pero sí me interesa que quede ese tono azulado. Estamos hablando que jugamos constantemente con tonos fríos. Esta miniatura la estamos ambientando en un momento concreto donde Harry Potter está en la nieve con Hedwig. Bueno, aquí voy viendo bastantes cosas. Tener en cuenta que cuando uno ya se aproxima un poco a las zonas finales, etcétera, pues ya va viendo ciertos detalles. Y en este caso, lo que hago es, Hedwig, aparte de tener tonos blancos, tiene también como motitas oscuras. El plumaje de Hedwig es blanco moteado. Entonces hacemos ahí un pequeño patroncillo donde vamos aplicando pues un tono amarronado y oscuro. Tampoco hay que tener demasiado cuidado porque cuanto más cuidado tengáis y sea un proceso quizá muy lineal o regular, peor va a quedar. Aquí en este caso lo irregular y lo incontrolable, por decirlo así de algún modo, vamos dándolo con un cierto criterio, pero ya digo sin seguir ningún patrón, va a quedar muy natural ese proceso. La verdad que me he divertido mucho con la miniatura y es una miniatura que recomiendo a todo el mundo, tanto a gente principiante como a gente que ya ha experimentada en ese proceso. Fijaros que hago, bueno, divido con tonos oscuros ya parte de las alas para que me dé un poquito de más volumen, ¿no? Me pongo con los ojos de Hedwig. Ah, pero pintan los ojos. Bueno, en este caso lo que pinto básicamente es casi el ojo completo, entonces no tienes que estar pendiente de muchas cosas. También, bueno, pues pendiente un poco del pico. Y los ojos, pues en ese tono amarillento que ya aprovecho ese Zamesi Desert para poder utilizarlo.
Fijaros que la paleta tampoco es que sea muy grande. Voy utilizándolo a... Pues es bastante, creo que considero que es bastante reducida dentro de los colores que hay. Lo que pasa es que con las mezclas que uno puede sacar, pues al final son infinitas posibilidades las que uno saca. Bueno, me di cuenta de que faltan partes de las líneas amarillas de la bufanda de Harry Potter. Nada, lo creamos sin ningún problema. Ahí está. Cogemos aquí el blanco también con el azul, un poquito de fucsia. ¿Para qué? Pues para los pies, en este caso, que nos resalta un poquito las luces. Luces frías, esto hay que decirlo. Y el tono oscuro, que sería con ese fucsia con negro, pues para la zona más en sombra del zapato, ¿no? Por decirlo así. Vamos con lo que considero una cosa muy interesante, que es la peana. Utilizo distintos tonos de azul, en este caso cojo de Arte Deco el turquesa, que tengo ahí la mezcla, tenía casi del minuto cero. Añado un poquito de tono oscuro, pues para dar más información, inclusive algún tono azulado, pero ya más tirando hacia el morado. Estos procesos creo que al final a uno son los que más le entretienen o más le divierten. Y a mí en mi caso, pues todo lo que haya que decorar peanas, pues me gusta mucho. Aseguramos ahí también de pintar la zona del borde de la peana. Y fijaros una cosa aquí, interesante, que alguna vez, yo es mi proceso que muchas veces hago. A mí no me importa manchar el soporte porque luego eso se lava, no hay ningún problema. Entonces no tengo que estar quitando, poniendo, dejando que seque tal, tal. Nada, simplemente habéis visto que con un negro y unas cuantas pasadas recuperas esa oscuridad en la peana de todos los manchurras que se hayan podido hacer a lo largo del proceso de pintura. Con el blanco, las luces finales de Hetwit, que fijaros ahora qué bonito queda. Y utilizo de escale, utilizo nieve o en este caso el mejún gelado, que si os dais cuenta utilizo el turquesa que ya tenía ahí, de Arte Deco, de Vallejo, levemente, o sea, levemente, y como veis, queda la nieve de un tono azulado. Eso me va a ayudar mucho, porque también la nieve tiene tonos. Estamos acostumbrados a coger del pincel la nieve y depositarla directamente en la peana, quedando al final un tono blanco, muy blanco, que en muchos casos es irreal. Cuando queremos hacer que la nieve coja más sentido, pues lo hacemos. Y fijaros otra cosa, cojo el Verdim de Game Color, que lo tenía ahí, pues básicamente estaba seca completamente la pintura, pero tenía ahí un poco y hago la mezcla también en lo que es la nieve para hacerla más clara, la nieve, pero con ese tono verde. Verde que nos deja de decir, el verdín es un color que lleva azul, que lleva amarillo y que lleva blanco. Justo lo que nosotros queremos. Y por supuesto, unos procesos más divertidos, que es manchar la figura. Abro las cerdas del pincel aposta para que se vayan depositando en distintas partes de la figura y que sea o actúe como un modo más realista. Fijaros a la hora de depositar que queda muy bien. Es un proceso muy efectista que queda bastante bien. Ahí sí añado a lo mejor un pelín de esa nieve que tengo blanca, precisamente para que el tono no sea tan azulado y que en cuanto seque, pues se quede de una manera que sea una nieve, pero no blanca, que sea con distintos tonos fríos. Apuro la peana también por el borde y hago esos manchurrocillos como si estuviese cayendo. Eso al final me hace que manche parte
de la base oscura en negra. Fijaros que subo también, se supone que Hedwig, bueno, si ha estado en la nieve o algo, pues le haya podido manchar la zona del brazo a lo mejor, ¿no? En el momento en que aterriza en el brazo de Harry Potter. Y aquí sí que es importante tener cuidado de no hacer las cosas en exceso. ¿Por qué digo esto? Porque estamos acostumbrados al final a mancho un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de allá. Cuando te quieres dar cuenta, total, que has manchado toda la figura. Y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto ya está casi llegando a su fin. Vuelvo en este caso con el negro a rescatar ahí esos fallos que he podido... no, bueno, no digo fallos que haya podido cometer, es simplemente pues que en parte del proceso la miniatura si se mancha, pues nada. Se corrige y fuera. Y aquí sí noto que el jersey, bueno, pues tiene poquita luz. Utilizo ese blanco con ese tono azulado que me va a ayudar de un modo punteado a dar mayor vistosidad al jersey. Y ahí lo tenéis. Con el tono, en este caso carne, como veis, lo aplico en la barbilla, en la nariz, en pómulos de Harry Potter, un poquito para resaltar esos tonos más claros de la cara. Y por último, por supuesto, las patas de Hedwig. Y bueno, pues como habéis podido ver, es un proceso muy interesante, muy divertido. Chicos, esto es todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.